Muy buenas noches, 29 de noviembre del año 2022. Son las 7:44 de la noche. Vamos a analizar una noticia que en verdad yo creo que es importante analizarlo, ¿no? Aunque parece ridículo, pero hay que analizarlo. A ver. Primero, como siempre, procedo, leo la noticia y después pasamos al análisis, para tener base y sustentación en lo que estamos hablando. Es política, vamos a hablar de política hoy y política venezolana. Dice aquí en noticia y punto, no lo estoy inventando yo. Es algo público y notorio. María Gabriela Chávez, hija de Hugo Chávez, repudió el uso de la imagen de su padre en cómics que hizo Lacaba, el Rafael Lacaba ese del gobernador de Carabobo. Es grotesco y tonto. Sigo aquí abajo. Vamos a ver. Vamos a ver. María Gabriela Chávez, la hija del presidente venezolano Hugo Chávez, repudió la divulgación de una animación en el estado Carabobo que muestra a los supuestos Avengers del chavismo. Simple, dice ella, entre comillas, abro comillas. La mejor manera de honrar al comandante Chávez es siguiendo su ejemplo de vida, de humildad y entrega, nunca haciendo un grotesco video de unos tontos superhéroes, afirmó en un mensaje divulgado en Twitter. Este domingo 27 de noviembre, con motivo del aniversario del Polideportivo Diego Armando Maradona, que tiene la escultura más grande del futbolista en Puerto Cabello. Las autoridades de la entidad presentaron una animación considera los Avengers del sector chavista en Venezuela. Una animación a pantalla gigante simulando un juego de fútbol entre él, el astro argentino Diego Armando Maradona y el expresidente Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Tanto Maradona como Chávez fueron representados con alas. Ok. La presentación fue en presencia del ministro del Petróleo Tarek El Alzaimi, el embajador de Argentina en Venezuela Oscar Laborde y el ex campeón mundial Luis Alberto Isla, compañero de Maradona. Leemos otra vez el Twitter de María Gabriela Chávez. Simple, la mejor manera de honrar al comandante Chávez es siguiendo su ejemplo de vida, de humildad y entrega, nunca haciendo grotescos videos de unos tontos superhéroes. Es una falta de respeto a la memoria de mi padre. Chávez vive en el alma de su pueblo. Luego tengo aquí como una segunda parte para todos ustedes. María Gabriela Chávez arremete contra Rafael Ramírez. Rafael Ramírez había escrito en Twitter que decía: cuenta con todo mi apoyo al Twitter de María Gabriela, Mavi80, en la defensa de la memoria y obra del comandante Chávez. A nosotros nos han perseguido y exiliado por hacerlo, pero él vive en su ejemplo y obra revolucionaria, siempre al lado del pueblo. No pueden convertir su imagen en una grotesca mercancía. Pero María Gabriela le contesta a Rafael Ramírez, que es exministro de petróleo que está radicado en Italia. No quiero ni necesito el apoyo de un delincuente como usted. De mi opinión como hija, no se guinde para sus proyectos personales.
defender la memoria de Chávez usted. Por favor. Así le dijo María Gabriela en Twitter. Vamos a leer aquí mejor la noticia de Noticia y Punto. María Gabriela Chávez arremete contra Rafael Ramírez. No quiero ni necesito el apoyo de un delincuente como usted. La animación de los superhéroes con personas del gobierno como protagonistas siguen generando polémicas luego que Rafael Ramírez mostrara su apoyo a las críticas de María Gabriela Chávez. Sobre el video presentado por el gobernador de Carabobo, Rafael Lacaba, que se hace llamar Drácula, una cosa así tonta, la hija del presidente fallecido arremetió contra el expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. No quiero ni necesito el apoyo, no quiero ni necesito el apoyo de un delincuente como usted. De mi opinión como hija no se guinde para sus proyectos personales. Defender la memoria de Chávez usted, por favor, expresó este martes María Gabriela Chávez a través de su cuenta de Twitter. En las imágenes de ese video se puede observar a un Lacaba Batman y a un Maduro Avenger jugando fútbol al son de Super Smash Bros. Con un Ángel Chávez y un Ángel Maradona. Ok, esa es la noticia. Vamos nosotros al análisis entonces correspondiente. ¿Qué pensamos nosotros de todo esto? Vamos a ver que aquí me llegó rápido permiso para buscar algo aquí que me llegó del WhatsApp. Vamos a ver. Que me llegó algo del WhatsApp. Ok, listo. Vamos a trabajar. ¿Qué opinamos nosotros al respecto? ¿Qué significa la palabra chavismo? ¿En qué consiste? ¿Cómo nosotros podemos interpretar la palabra chavismo? Cuando tenemos un prefijo en relación a una persona, en este caso cha, sabemos todos los venezolanos que se refiere al presidente, al expresidente ya fallecido, Hugo Rafael Chávez Frías, y después terminamos con el sufijo ismo. Significa que estamos como que incursionando en la ideología de Chávez. ¿Y qué es ideología? El concepto de ideología. Yo tengo una noción de lo que es ideología, pero la podemos buscar tranquilamente aquí en el diccionario. ¿Qué es ideología? Vamos a ver el concepto como tal. Fíjense, ideología, para que aprendamos todos. Conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso y político. Yo tenía idea ya que era un conjunto de ideas que caracterizan a una persona. Eso es ideología. Existe, por ejemplo, la ideología marxista. Existe la ideología leninista. Existe, bueno, a eso me refiero, conjunto de ideas que caracteriza a una persona dentro de la religión, la política, la cultura, cosas así. Eso es ideología. Entonces, cuando hablamos del chavismo, tiene que ver con el conjunto de ideas, con las ideas, con el modo de proceder, con el modo de pensar, con el modo de actuar de una persona en vida, porque en vida o después de su vida, en la cual tiene sus seguidores.
Tiene personas que dicen, en este caso, yo estoy con Chávez y yo sigo al chavismo. El chavismo es como una corriente ideológica y cultural de comportamiento social y político. Eso es chavismo. Como tal, yo sigo el chavismo, por ejemplo. El chavismo es una corriente política antiimperialista, como lo socialista, que buscaba la unión de los pueblos del sur y desprenderse del dominio, según él, del imperialismo del coloso del norte. Porque no lo veía como un socio comercial, sino que lo veía como un sistema de dominación y de explotación a nivel económico. Y el chavismo se apoyó mucho en las ideas bolivarianas. Cuando hablamos de bolivarianismo, tiene que ver, fíjense que la palabra ismo y bolivariano es la corriente política, filosófica, cultural, social, que trataba o se trata de las ideas y los pensamientos y la forma de proceder y actuar del libertador Simón Bolívar, de desprenderse y romper las cadenas de este caso del yugo español y también del imperio del norte. Eso son ideas del siglo XIX, que decía Bolívar que los Estados Unidos de América están destinados por la providencia a sembrar de hambre y miseria a los pueblos de América. Una cosa así. Entonces, si analizamos bien chavismo, se supone que el chavismo busca independizarse, busca autonomía, busca una palabra que usaba mucho Hugo Chávez Frías, que es la dignidad de los pueblos de América Latina. Por eso que buscó formar la CELAC, el Banco del Sur, el ALBA, y buscó relaciones internacionales, pero lastimosamente esas relaciones las mantenía con favores, con ayudas, productos del petróleo. Lastimosamente, más que convencerlo con ideas de unión, de lazos de hermandad y fraternidad, era mucho más fácil llegar a ese objetivo con las ayudas petroleras, comprando bonos argentinos, con Petrocaribe, regando petróleo por todo el Caribe y por toda la América Latina, y todas las ayudas y los regalos que hizo, o vamos a llamarlo donaciones, como una compra de conciencia. Entre los más beneficiados están Cuba, en primer lugar, que consideraba a Fidel Castro como un líder importante, que él le hacía caso, le hacía seguimiento. El comandante Daniel Ortega de Nicaragua, y Evo Morales en Bolivia. Y también buscó sumarse a su tiempo Rafael Correa de Ecuador. Y después Cristina Kirchner, los Kirchner de Argentina, así como también Lula da Silva de Colombia, de Brasil. Eso era el chavismo. Luego de explicado lo que significaba el chavismo y para sus seguidores, como corriente ideológica, conjunto de ideas políticas, sociales, culturales, antiimperialistas, en contra del dominio
de los Estados Unidos con respecto a estos pueblos, que no fuéramos llamados más como el patrio trasero de los Estados Unidos. Entonces es incongruente, es muy tonto. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Quiénes son los asesores de imagen que te crean esos cómics como Super Bigote, que está como inspirado en un personaje norteamericano, de creación norteamericana, que tiene que ver con Superman? ¿Qué tiene que ver esos cómics con Drácula? ¿O qué tiene que ver los Avengers, como lo llaman así? ¿Qué tiene que ver Chávez en una caricatura tonta con Diego Maradona, con unas alas? ¿Cuál es el trasfondo de todo eso? ¿Es que acaso se está buscando ganar simpatía con los Estados Unidos de América de esa manera? Yo pienso que para ganar confianza es seguir los lineamientos democráticos que la patria necesita, que el país necesita. Es seguir la democracia. Y eso se demuestra con hechos, no con cómics. Revisar los casos de los presos que cayeron en las manifestaciones, o aquellas personas, para ver quiénes de verdad merecen la libertad o quienes de verdad necesitan pagar condena, por decir algo. Es un gesto de buena voluntad. O de qué forma se puede garantizar la inversión extranjera para la explotación de petróleo aquí en este país, pero de una manera equilibrada, que salgamos todos beneficiados. No es que solamente tenemos que entregarlo todo a la Chevron para que nos descongele los activos del exterior, las confiscaciones. Pareciera un chantaje, ¿no? Entonces, al crear esas tonterías, es lo más absurdo, es lo más ridículo. ¿Cómo vas a buscar un superhéroe extranjero de Estados Unidos para simbolizar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela? Como Super Bigote, una cosa así. Es algo ridículo, en verdad. Cuando en verdad tú tienes que ver al presidente de Venezuela de igual a igual en cuanto a imagen y presencia como el presidente de los Estados Unidos, como el rey de España, como altas personalidades, pues, del mundo, pues, como el ministro de Inglaterra, de igual a igual, sin cómics, sin ridiculeces ni nada de eso. Obras son amores y no buenas razones. Hemos sabido de que María Gabriela se ha aprovechado mucho y ha tenido posiciones de privilegio y ha manejado grandes cantidades millonarias en dólares. Incluso ha sido representante de Venezuela en la ONU y cosas así por el estilo. María Gabriela, en verdad, ha sido altamente beneficiada por el régimen, por el sistema de gobierno venezolano. Pero creo que la acompañamos en su indignación de que se utilice la memoria de su padre para ridiculeces como esa, que en verdad desprestigian a Venezuela. Desprestigian y minimizan el respeto, el merecimiento de respeto que debemos tener todos los venezolanos. Nosotros necesitamos inversión privada externa que proporcione fuentes de trabajo, aparte del estatismo. Nosotros necesitamos un poder adquisitivo
apto para poder sobrevivir en este país y podamos tener una capacidad de compra que no solamente sirva para comprar comida, sino para todas las necesidades básicas elementales necesarias. Que no veamos más gente en la calle revisando la basura, buscando comida, desechos, o buscando esas botellas de plástico para venderlas y cosas así por el estilo. Esa palabra muy venezolana, esas marañas, pues. Y para bajar también el índice de delincuencia. Mientras están creando cómics, yo estuve leyendo por aquí, vamos a ver si lo consigo en este momento antes de cortar este video. Vamos a ver si lo consigo a tiempo, ¿no? Vamos a ver si lo consigo a tiempo antes de cortar este video rápidamente, ¿no? A mí el fútbol me apasiona, el ajedrez me apasiona muchísimo. Estaba viendo un match de ajedrez interesante, pero no es el tema que estamos tocando aquí. Ok, ya lo encontré. Fíjense, estimados amigos, mientras están creando cómics y muñecos, cosas inverosímiles, triviales, de faltas de respeto, aquí tengo una noticia. Diáspora venezolana ascendió a 7.5 millones de inmigrantes. La diáspora venezolana ascendió a 7,5 millones de inmigrantes. Por octubre de este año, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aseguró que había más de 7,1 millones de refugiados e inmigrantes venezolanos en todo el mundo. De acuerdo con las estadísticas oficiales reportadas por los países de acogida y recopiladas por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial, dice así. Vamos a leer un poco más. Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, aseguró que los registros que tienen en su organización contabilizan los 7,5 millones de migrantes venezolanos. No lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo en noticias.com. Noticia y punto. Durante una entrevista en el circuito Éxitos, Páez desestimó las cifras que ofrece el gobierno nacional sobre el número de venezolanos que ha regresado. El canciller Carlos Faría indicó que habían regresado 60% de los migrantes a Venezuela. Falso. Falso. Pero eso no es cierto, dijo. Sin embargo, sobre el retorno de inmigrantes venezolanos a su tierra, el sociólogo Tomás Páez explicó que la experiencia global indica que cuando las condiciones van mejorando, el regreso no supera ni siquiera el 40%. La experiencia histórica indica que la mayoría de las diásporas terminan retornando solo un pequeño porcentaje, entre 25 y 35%. Los demás deciden quedarse donde se han movilizado, detalló. Para octubre de este año, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, aseguró que había más de 7,1 millones de refugiados y migrantes venezolanos en todo el mundo. De acuerdo con las estadísticas oficiales reportadas por los países de acogida y recopiladas por la Plataforma Regional de Coordinación Intergerencial. Ok. En estas cosas es que hay que ubicarse. Esto es un indicativo, una estadística que nos muestra las condiciones en que está en el país. ¿Por qué 7,5 millones de venezolanos han tenido que abandonar su país para montar tiendas en el exterior? Carpas, tiendas, se van caminando o hacia el sur o hacia el norte, o buscando los Estados Unidos, o se van caminando hacia Chile, por ejemplo, a Ecuador, a Chile, a otros países. ¿Por qué? ¿Por qué ese fenómeno se está dando en Venezuela? ¿Cuál es la razón de ser de esa situación?
por qué está pasando. Entonces, tenemos que, si nosotros entrevistamos de una manera objetiva a las personas que abandonan el país, yo creo que más del 90% te dirán por falta de trabajo, falta de poder adquisitivo para cumplir las necesidades básicas de primera necesidad. Se está yendo la mano de obra, la juventud, esa fuerza productiva de trabajo, se está ahí, fuga de cerebros. Esa mayoría de la juventud, en vez de estar trabajando y estudiando en Venezuela, deciden irse por las trochas, deciden irse por la selva del Darién, arriesgando sus vidas, deciden emprender camino, y la mayoría de ellos para no regresar nunca más. En eso es que tenemos que concentrarnos nosotros. La solución está en la recuperación económica de Venezuela. Y lo he dicho infinidad de veces. Suelten los petrodólares, paguen con dólares a la población, manejemos dólares en Venezuela, y ya van a ver que como van a regresar, muchas empresas extranjeras van a llegar a Venezuela a pagar en dólares y a recibir en dólares. Pero mientras no lo hagan, mientras mantengamos el bolívar, una de las monedas más devaluadas del mundo, estemos pagando con una carretilla de bolívares súper devaluado, tan devaluado como el peso cubano, entonces esto da como resultado a que muchas personas tengan que abandonar sus hogares, tengan que abandonar su familia, tengan que abandonar su hábitat natural y arriesgar sus vidas con la xenofobia. Fíjense que yo estuve leyendo por aquí también, estuve leyendo y vamos a aprovechar la oportunidad. Estas son noticias que son públicas y notorias, no las estoy inventando yo, sino de que, bueno, estuve leyendo de que habían niños chilenos que estaban persiguiendo, aquí está, niños chilenos con cuchillo en mano persiguen a comerciantes informales venezolanos para apuñalarlos. Y hay incluso un video. ¿Por qué razón ese odio y esa xenofobia a unas personas que están buscando ganarse la vida para poder comer, para poder subsistir? Esta es la mayor ingratitud que he visto yo en la historia de Venezuela. Porque bastantes chilenos que nosotros recibimos en este país cuando la época de la dictadura de Pinochet. Aquí está, hay un video y todo. Atacan a los comerciantes y a cuchillo, una cosa loca, una cosa enferma. Y hay un video aquí que yo no quiero ni mostrar ni nada de eso. La xenofobia que se vive. Así como también los venezolanos que fueron forzados a la fuerza a abandonar las carpas que estaban por el Río Grande allá en los Estados Unidos para llevarlos a un albergue de custodia allá en los Estados Unidos a la fuerza, a punta de rolo, pues. Esos venezolanos fueron movidos. Es triste no estar en tu país, no estar en tu casa, no estar en tu tierra, y es muy doloroso, en verdad, muy doloroso. Entonces, mientras hay dolor y sufrimiento en el pueblo venezolano, de pronto el gobierno se divierte, se ríe. Por aquí tengo algo de otra información, que, o sea, yo quiero aprovechar todo lo que pueda para
para pasarle la información a ustedes en este contacto, ¿no? Vamos a ver si lo consigo. Vamos a ver si lo consigo. Henry Falcón no va para la primaria, va a apoyar al que quede, ¿no? Eso me sorprendió a mí. Si ya comenzaste un camino, ¿por qué no continuarlo, no? Ajá, aquí está. Vamos a apoyar lo que estamos hablando con esta noticia de Andrés Izarra, que fue ministro de Comunicación en la época del gobierno de Chávez. Andrés Izarra sobre queja de María Gabriela Chávez. Vamos a leerlo. El madurismo ha puesto la torta, no voy a decir la palabra, en Chávez. El exministro Andrés Izarra lanzó una dura crítica a la animación de superhéroes chavistas y defendió a María Gabriela Chávez por cuestionar este tipo de prácticas. Sigo. La queja de ella no es por un muñequito, es porque el madurismo, vamos a decir, se ha mofado de Chávez, comentó a través de su cuenta de Twitter. No lo estoy diciendo yo, lo dice el exministro Andrés Izarra. Con motivo del aniversario del Polideportivo Diego Armando Maradona en Puerto Cabello, las autoridades de la entidad presentaron una animación al estilo Avenger del gobierno venezolano. ¿Qué necesidad había de toda esta tontería? ¿Quiénes son los asesores de imagen como para llevar un espectáculo como este? ¿Quiénes son los responsables de esto? Es una completa locura, en verdad. Una completa locura. Necesitamos seriedad de los dirigentes. Seriedad. Responsabilidad. Mire, el hecho de que ustedes, señores del gobierno venezolano, con toda seriedad lo digo, estén en el poder. Todo poder implica una gran responsabilidad. No es para servirse hacia sí mismos, sino para servir hacia el pueblo venezolano. Con cómics, con dibujitos, que no se sabrá Dios a quién se le ocurrió hacer eso, esa gracia, con el mejor jugador de la historia del fútbol, vinculándolo con Chávez, claro, fueron grandes amigos, está bien. Y con lo de Super Bigote, que en verdad todavía yo no calo ese personaje en mi mente, ni en mi psiquis, yo no en verdad no lo proceso, en verdad. Pareciera como si buscasen ganarse a la juventud con eso. ¿Será eso posible? Que están buscando que la juventud se conecte y se siente identificado con el gobierno. ¿Cuál es la idea de que se me quede grabado en el subconsciente, por ejemplo, los cómics? Y los personajes que son prácticamente del exterior, como les dije. Esos personajes de superhéroes que no existen, que son ficción, son obras literarias que primero empezaron con libretos, con libros, con cómics dibujados en libros en los Estados Unidos y después lo llevaron a la televisión y después lo llevaron a la gran pantalla. Desde hace mucho, mucho tiempo. Toda esa imagen de superhéroes es algo transnacional. Es una alienación cultural. Miren, Venezuela es tan rico en folclore, en cultura. Yo hubiera preferido impulsar la música venezolana que te viene del siglo XVIII, del siglo XIX, del principio del siglo XX, Damantañona, Sombra en los Médanos,
este, danza, contradanza, eh, de la gente que sabe de cultura, de la pintura, valores venezolanos. Eh, ¿Por qué buscar, por ejemplo, el nombre de Diego Armando Maradona para ese polideportivo y no colocarle mejor el nombre, por ejemplo, del futbolista más reconocido a nivel internacional, como un Salomón Rondón o un Juan Arango, una cosa así por el estilo? ¿Por qué no resaltar nuestros valores? Porque tiene que llamarse Diego Armando Maradona, con todo respeto a todos los argentinos. ¿Ustedes creen que en Argentina construirían un polideportivo y lo llamarían Juan Arango, Salomón Rondón o Rafael Dudamel? ¿Ustedes creen que ellos van a construir un complejo deportivo y lo van a poner el nombre de un venezolano que se haya destacado en el deporte? Por supuesto que no. Claro que no. Porque no concentrarnos en nuestra riqueza como pueblo, cultura, en logros deportivos. Bueno, tenemos una campeona mundial y olímpica en, en triple salto, ¿no? ¿Cómo es que se llama ella? La campeona olímpica venezolana de triple salto. Ya se me olvidó ya también. Se me olvidó el nombre de esa mujer. Eh, vamos a... Vamos a ver cómo es que se llama. Yulimar Rojas. ¿Por qué no pudo llamarse ese complejo deportivo Yulimar Rojas, por ejemplo? Que es la figura venezolana que mira, hizo historia, dice aquí, que ha ganado 3 títulos mundiales y es campeona olímpica. ¿Por qué no llamarlo Yulimar Rojas, por ejemplo? Invitar a Yulimar Rojas y que Yulimar Rojas se sienta agradecida, contenta y reconocida. O por qué no llamarlo, si es de fútbol, Neida Castellano, pues la mejor jugadora de fútbol venezolano de todos los tiempos. ¿Por qué razón? ¿Por qué buscar el nombre de un extranjero para inculcarlo aquí en Carabobo, por ejemplo? ¿Por qué? Se puede haber llamado fácilmente Yulimar Rojas o Neida Castellano, la mejor jugadora de fútbol, la mejor representante del fútbol venezolano a nivel femenino. O buscaron un valor venezolano para levantar nuestra dignidad y nuestro orgullo ante Venezuela y el mundo. Y en vez de hacer unos cómics, de pronto unos videos donde se muestran los logros deportivos y la emoción de, por ejemplo, de Yulimar, por citar un ejemplo, cuando va logrando, por ejemplo, el récord mundial. Y bate el récord mundial, porque es una mujer que batió el récord y quedó en la historia. El récord del mundo, y eso es algo. O, por ejemplo, buscar el nombre de Antonio Díaz del karate. Un hombre que ha sido campeón del mundo en kata a nivel mundial, reconocido a nivel mundial. O este hombre de esgrima, se me olvidó el nombre de él, que fue medalla de oro en los Olímpicos. O sea, afincarnos y concentrarnos y querer nuestra gente, querer nuestra patria, querer nuestro venezolanismo. Pero no buscar convertir a nuestros valores venezolanos, a nuestra gente venezolana histórica, en convertirlos tanto del presente, que son autoridad de gobierno y merecen respeto y consideración, en convertirlos en unos superhéroes, por Dios. ¿Qué es eso, en verdad? No lo entiendo, no lo comprendo. No comprendo eso. Y más que repetir y una y otra vez en un programa de televisión en Venezuela
los discursos de odio y de guerra del comandante Chávez, ¿por qué no colocarlo cuando te va hablando de la dignidad del venezolano como tal y cómo tienen que respetarnos y valorarnos en el exterior? O sea, buscando la conciliación nacional y a su vez poder establecer lazos de hermandad con nuestros socios comerciales en el exterior. Porque Venezuela no puede vivir aislada como si fuera una isla del Pacífico. Nosotros necesitamos relaciones comerciales, sociales, culturales, de todo tipo con nuestros vecinos y con nuestro continente y, por qué no, con el mundo, con Europa, con el Asia, con todo, pero con dignidad. O sea, tengamos por una altura en cuanto a la intelectualidad, en cuanto a la política, en cuanto a la cultura, en cuanto a lo deportivo, en cuanto a lo social, en todas las áreas y facetas de la sociedad venezolana. Entonces, ya resumiendo y terminando esta exposición, eso es como una vez yo vi en la Asamblea Nacional que intentaron hacer un tipo de Padre Nuestro, pero con el nombre de Chávez, por Dios. Dios mío, ese es el colmo del fanatismo. Una cosa es ser fanático y otra cosa es ser seguidor de la persona. Seguidor en su liderazgo. Seguidor en cuanto a sus ideas, en cuanto a sus proyectos. Si te haces llamar chavista, por ejemplo, entonces tú tienes que trabajar en pro de las comunas, trabajar en pro de todos los proyectos y todas las creencias que tenía Chávez. Te tiene que servir como base referencial. Pero no significa que es el todo, es una referencia histórica que en ese momento, en ese año, Chávez creyó en eso y nos puede servir de guía, de farol, posiblemente, para proyectos políticos que estén acorde a este tiempo, a este año, a este momento. Yo sigo insistiendo de que posiblemente se adelanten las elecciones para el 2023, aprovechando de que el sentimiento del pueblo, de aquellos, de volver efervecer, aprovechar la parte emotiva de los 10 años del anuncio de la desaparición del comandante Chávez para el 2023. Estoy especulando, no tengo ningún tipo de información, no tengo ningún tipo de conocimiento con nadie, simplemente yo soy un ciudadano observador, como lo puede ser cualquiera de ustedes que me está observando, cualquier persona de la calle, pero te lo estoy analizando como sociólogo con mucho respeto por este canal, posiblemente. O sea, creo que es posible, no tengo certeza de que pudiera manejarse esa premisa de poder utilizar los 10 años del fallecimiento del comandante para impulsar la campaña presidencial. Es lo que pudiera darse. Lo que pasa es que el error de la oposición fue tan grave que si de ganar un presidente opositor tendría una Asamblea Nacional totalmente en contra por las torpezas de un Juan Guaidó, de un estúpido como ese, y me disculpan la expresión, de un estúpido, sí, porque el abandonar la lucha electoral por conseguir los curules en la Asamblea Nacional, se la entregaste por completo al partido de gobierno, y si te llega a ganar un presidente, entonces va a tener las manos atadas, porque va a tener una asamblea que no va a estar en sintonía con el presidente de la República. Entonces la tendría en contra, y cuidado, y tiene un golpe parlamentario. O sea que el camino es muy escabroso por la cantidad de errores que ha cometido la oposición a lo largo de todos estos años. Y es que acaso tienen que pasar generaciones enteras
históricamente para que nos demos cuenta de todos esos errores y poder reparar el daño que se ha hecho a la nación. Será necesario que todos nosotros pasemos a la historia y los que vienen en los colegios, en las instituciones, que la educación se ha deteriorado mucho, lamentablemente. Que la juventud que quede y no se vaya en la diáspora de los 7,5 millones y va en aumento. Esa es una cifra estimada que va aumentando, continúa lamentablemente. Por eso que los aeropuertos, las salidas de Venezuela por carretera, por agua, por aire, se convierte en un mar de lágrimas porque es la separación de la familia y muchas veces para siempre. Uno recuerda a mis hermanos cuando se despedían de mis padres y ellos no sabían que era para siempre, para nunca más verlos en la vida porque ya fallecieron. Muchas de esas separaciones son ya para siempre en esta vida, que no se van a ver más. No los vamos a ver más en esta vida. Muchas veces sucede eso. Entonces, ese estilo de gobernar que tiene la máxima autoridad del estado Carabobo, el gobernador de Carabobo, La Cava, con esas ridiculeces y ese lenguaje soez y esas cosas, nosotros lo que necesitamos son gerentes altamente capacitados, valga la redundancia, en gerencia pública, de administración de los recursos. A la larga, miren, solamente he sabido de un presidente que buscó reparar el daño que había hecho. Y ese fue Carlos Andrés Pérez, que fue prácticamente el que impulsó la descentralización. Salieron las alcaldías, por ejemplo. El segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, pero ya había un complot como para acabar con él y su gobierno. Un complot que de broma y no lo matan. El 4 de febrero tuvo que escaparse, tuvo que escabullirse. Pero después no tenía tantos enemigos que al final no lo perdonaron. Lo traicionaron mucho y no lo perdonaron. Entonces ahora muchos están saliendo Carlos Andresistas. ¿Y qué significa Carlos Andresistas? Seguidores de las ideas que tenía Carlos Andrés Pérez en el segundo periodo de gobierno. Que prácticamente el paquete económico de Carlos Andrés Pérez parece un juego de niños comparado a lo que estamos sufriendo actualmente. Es un juego de niños, eso es una cosita ínfima, el aumento de la gasolina en ese tiempo. Ahora un tanque de gasolina te cuesta $20 y supera con creces el poder adquisitivo del venezolano. Entonces ya vamos a redondear y vamos a cerrar esto. Yo pienso que hubo errores en cuanto a la imagen del señor presidente de Venezuela, la imagen a la memoria del expresidente, bueno, él murió en funciones de presidente, del comandante Chávez, y una falta de respeto de traer el nombre de un personaje famoso en el mundo como Diego Armando Maradona, cuando en verdad pudiste impulsar un valor venezolano. Como te lo expliqué, allá en Buenos Aires o Mar del Plata no te van a colocar un estadio, un polideportivo, si acaso Simón Bolívar pudiera ser, pero no creo. Hay mucho antibolivarianismo por toda la América. O sea, y mucho menos un deportista venezolano. Había la oportunidad de llamarlo Yulima Rojas y no se hizo así. Pero bueno, María Gabriela Chávez en este caso tiene toda la razón. Toda la razón, más no me gustó la forma como ella se expresó. Pero ella fue muy directa, en verdad fue muy directa. Y
y existen diferencias, aunque no lo veamos así. Hay gente que sigue a Diosdado, hay gente que sigue al presidente, lo que llaman madurismo, y hay gente que todavía queda la resaca de lo que se llamaba el chavismo. Aunque se hagan llamar en televisión chavistas, en el fondo lo que hay son corrientes dentro del mismo sistema de gobierno que buscan mantenerse en los sitios privilegios de poder. Ojalá que sea para bien. Y ojalá que gane el mejor proyecto político. A mí me gustaba el proyecto político que tenía Henry Falcón. En verdad me gustaba, pero un hombre que está totalmente desprestigiado porque te viene de las bases chavistas. Totalmente desprestigiado, pero yo veía el plan de gobierno de Henry Falcón y me parecía serio. Y en verdad es una pena de que Falcón no se lance las primarias, porque ha sido el único que ha demostrado un proyecto serio de rescate para el pueblo venezolano, ¿verdad? Para mí, en mi opinión, puedo estar equivocado. Yo puedo estar equivocado. De repente el camino que llevamos de bajar las sanciones, del diálogo, de la mesa de diálogo en México con el representante del Reino de Noruega, de pronto ese es el camino correcto. De pronto lo es y está dando resultados. Un poco desfavorables, pero por lo menos bajando las sanciones. O sea, prácticamente estamos a merced de lo que dispone en el exterior por la situación política y económica que vivimos acá. Pero para mí el diálogo es positivo. El diálogo es positivo. Yo prefiero el diálogo y que le entren recursos a la nación que una explosión social, que un alzamiento militar y todas esas sandeces y todas esas locuras que te habla la diáspora mayamera o la europea o donde quiera que esté. Eso de rebelión militar, ajá, ¿quién es el que va a poner su cuello en la guillotina? ¿Quién va a arriesgar su vida a no ser traicionado a una aventura como esa, a que lo maten o termine preso y sea borrado del mapa y torturado, como las locuras de este señor Oscar Pérez, por ejemplo? Tal vez haya mucha gente que en verdad son seguidores y admiraron lo que hizo Oscar Pérez, pero fue una total locura. Eso de caerle a tiros al Palacio de Justicia, robarse un helicóptero, así. ¿Cuál es el resultado y el efecto de una locura como esa? Hubiera sido preferible que hubieras renunciado a tu cargo del 6CPC y te hubieras lanzado por el marco legal como un candidato político, pero respetando las normas según las leyes venezolanas. Hubiera sido mejor así y estuvieras vivo. Y tal vez hubieras tenido arrastre, pero no perder la cabeza de utilizar un equipo del gobierno nacional para hacer tiros y secuestrar a helicópteros y cosas de esas. Una cosa demasiado peligrosa. Estás llamando a una insurrección y los insurrectos normalmente terminan presos, torturados o muertos por la violencia que han generado. Eso es lo que produce la insurrección. Olvídense que eso de la guerrilla cubana y todas esas cosas puede tener resultado. Olvídense de los golpes de Estado, que tumbaron a Pérez Jiménez, que se alzó, los militares. No. Necesitamos demostrar hacia dónde va la tendencia de opinión de la mayoría del pueblo venezolano, hacia dónde va.
Y eso se demuestra en la elección. Y no solamente por las máquinas informáticas. Organicen exit poll, los exit poll por todas las mesas de votación, los centros de votación, muchos exit poll que le vayan preguntando, hagan encuestas de los que vayan saliendo de los centros de votación para que lleven un sondeo, un estimado, y eso sería como un indicador, aparte de lo que arroja el CNE, una pequeña referencia que nos pudiera deducir el porcentaje hasta cuánto la opinión pública está a favor del gobierno y quienes están en contra. Hagan exit poll entonces. En las colas, en los momentos de la gente que sale de votar, eso sí, esas muchachas exit poll, o esos muchachos, tienen que estar custodiados, tienen que estar resguardados, tienen que estar protegidos, tienen que estar en grupo y cuidar su integridad y cuidar sus datos y sus cosas. Y a través de los exit poll podemos tener una referencia de la tendencia política, de la opinión de la opinión de la gente con quienes están convencidos. Si seguimos por el camino que vamos, que en cierta forma está mejorando bastante con el diálogo y con la repatriación de los recursos nacionales que están secuestrados y congelados, o necesitamos otra persona que garantice un proyecto político de inversión y de liberación de sanciones definitivamente con Venezuela. Y la liberación de todas esas personas que en verdad, si son acusados de terroristas, porque atacaron, bueno, evaluar cada caso, quién merece la libertad y quién merece cumplir una condena. Entonces, bueno, esta es la exposición que yo quería hacer, porque eso de presos políticos, presos de conciencia, no es así. Si hubieran presos de conciencia, más del 90% de los venezolanos estarían tras las rejas. Alguna acción tomaron para terminar presos, en verdad. Algo hicieron. Yo no creo en eso de presos políticos. Ese es un término errado, ¿no? Pero sí puede haber personas que estén pasando mucho tiempo tras las rejas y necesitan que sus casos sean evaluados, enjuiciados y estudiados debidamente. Aplicar la justicia tal cual como debe ser para cada uno de ellos. Bueno, analizando la reacción de María Gabriela Chávez, no sé cuánto tiempo me he llevado ya voy para 1 hora. Analizando la reacción de María Gabriela Chávez con respecto a los cómics, con respecto a su padre, a la memoria de su padre. Si te pareció interesante este análisis, esta reflexión, por favor regálame un like, un me gusta, para saber que el video en verdad en cierto modo estás de acuerdo conmigo. Recuerda que yo vivo en Venezuela y yo debo tomar previsiones de respeto, no llamar al odio y no llamar a la violencia. Hay una ley para eso que reprende eso. No estamos llamando al odio ni a la subversión ni a insurrección ni nada de eso. Simplemente nosotros estamos opinando como ciudadanos de acuerdo a unas manifestaciones que hemos visto en las redes sociales. Si quieren regular las redes sociales y responsabilizar eso, bueno, eso es otra cosa. Una cosa es libertinaje y otra cosa es libertad de opinión. Tiene que haber un marco de respeto. Pero bueno, si estás de acuerdo con lo que te acabo de exponer, de lo que acabamos de conversar aquí, por favor regálame un like para saber que en verdad caló bien el trabajo. Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en mi fuerte es el ajedrez, pero incluso estuve viendo un match de Magnus Carlsen interesante que casi le ganan, ¿no? Pero bueno, eso es ajedrez.
Si quieres suscribirte al canal y acompañarme en estos tipos de comentarios, anécdotas, me puedes sugerir cualquier tema que tú quieras que yo trate. Hazlo por favor, suscríbete y comenta. Y si quieres compartir este video por redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta como siempre. Hago un llamado que lo que se tenga que hacer, lo que se haga, todo sea dentro de la ley, de las normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo tiene que ser legal, todo tiene que ser legítimo y tiene que haber un respeto, altísimo respeto, tanto hacia el pueblo venezolano como a las autoridades que en verdad nos gobiernan. O sea, no caer en la descalificación ni en el desorden, sino en la paz, diálogos de paz. Y todo se hace por la vía del CNE, por la vía electoral, por las manifestaciones pacíficas. Pero eso sí, con una elevada conciencia ciudadana y mucha conciencia política, en verdad. Tenemos que formarnos como debe ser para actuar de una manera consecuente con la realidad que estamos viviendo, pero todo dentro de la ley, respetando unos con otros. Bueno, se les aprecia y se les respeta a todos. Bendiciones para todos.